Buenas noches a todos. Me alegra saludarlos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Pedirles por favor que, como indicamos al inicio del curso, tengamos siempre a la mano nuestro programa de estudios, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y las siguientes normas que estuvimos indicando. Particularmente el día de hoy vamos a usar la Constitución para fundamentar lo que vamos a platicar. Estamos ubicados en el primer módulo del programa de estudios y estamos específicamente en la parte final de la primera unidad del programa, que hace referencia a los métodos para su estudio. ¿Para estudiar qué? La teoría del Estado. Y para el efecto tenemos 4 diferentes perspectivas o 4 diferentes puntos de vista sobre los cuales pues la universidad, particularmente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ha considerado que es oportuno desarrollar estos métodos. El primer método es desde la perspectiva del punto de vista científico, es decir, cómo vamos a estudiar al Estado desde el punto de vista científico. Y para ello vamos a recordar que en esta universidad y particularmente en esta casa de estudios y en esta facultad, nosotros pertenecemos a la rama de las ciencias sociales. Por lo tanto, somos científicos sociales. Normalmente asociamos el concepto científico con las ciencias aplicadas únicamente, pero también existe la rama de las ciencias sociales. Entonces, de hecho, ustedes al momento de egresan como licenciados en ciencias jurídicas y sociales y optan además a los títulos de abogado y notario. Entonces, su licenciatura es en ciencias jurídicas y sociales. Las ciencias sociales también hacen parte de una perspectiva científica. Entonces, vamos a estudiar el Estado desde la perspectiva de las ciencias sociales, desde el punto de vista científico. Y para ello, mis estimadas amigas y amigos, las ciencias aplicadas tienen un detalle de ciencias en las cuales se subdividen. Por ejemplo, si hablamos de ciencias aplicadas, podemos hablar de la matemática, de la física, de la química, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de ciencias sociales, también hay una clasificación. Y entonces vamos a fundamentalmente utilizar 2 ciencias sociales que van a ser de utilidad, no solo para estudiar el Estado, sino en general para toda la carrera. Una es la sociología y naturalmente la otra es el derecho. Son las 2 grandes ciencias sociales sobre las cuales vamos a basar el análisis científico del Estado. Entonces, son 2 grandes ciencias sociales, la sociología y el derecho. Ahora, partamos por explicar cuál es el rol de la sociología, cuál es el rol del derecho en este análisis científico del Estado. La sociología va a estudiar básicamente el comportamiento humano de manera colectiva. Repito, la sociología va a estudiar el comportamiento humano de manera colectiva. ¿Por qué no lo hace de manera individual? Porque hay otras disciplinas de las ciencias sociales, como la psicología, que estudia el comportamiento humano en lo individual. La sociología estudia el comportamiento humano en lo colectivo. Esa es la principal diferencia. Entonces, la sociología va a estudiar el comportamiento humano colectivo. Sociología. Y el derecho, como disciplina de las ciencias sociales, no tengo yo, seguramente ustedes ya estando en este tercer semestre recordarán diferentes definiciones del concepto de derecho que tuvieron que haber visto en los cursos de Introducción al Derecho 1, Introducción al Derecho 2. Recordarán que dependiendo la corriente filosófica podemos definir de distinta forma el derecho. La corriente del justnaturalismo, la del materialismo dialéctico, la corriente ecléctica, todas esas fuentes para tratar de entender el derecho, naturalmente obedecen a una concepción filosófica, antropológica y una visión del mundo. El derecho, entonces, desde el punto de vista meramente pragmático, es la disciplina
de las ciencias sociales, la disciplina de las ciencias sociales dedicada específicamente a regular la conducta humana de manera individual y de manera colectiva, ¿sí? Entonces el derecho, a diferencia de la sociología, que estudia el comportamiento humano de manera colectiva, el derecho lo regula. La diferencia es el verbo. Una disciplina estudia el comportamiento y la otra disciplina lo regula. Ahora, la regulación no siempre está en una norma escrita. Ustedes mejor deben recordarlo seguramente, que dentro de las fuentes del derecho no tenemos única y exclusivamente la norma escrita. Tenemos también algunas otras fuentes del derecho que están reguladas en la ley del organismo judicial y que ustedes seguramente vieron en los semestres pasados, que hace referencia, por ejemplo, a la costumbre como una fuente supletoria del derecho. Supletoria, y subrayan la palabra supletoria. ¿Por qué? Porque la fuente principal siempre va a ser la norma, pero también supletoriamente se puede utilizar la costumbre como una fuente del derecho. ¿Qué otra fuente del derecho? La jurisprudencia. Entendiendo la jurisprudencia como los fallos, contestes que va generando el Poder Judicial a partir de determinados casos que son juzgados en condiciones similares, en donde se van sentando precedentes respecto de cómo interpretar la ley. Entonces, para el análisis del Estado desde el punto de vista científico, nos vamos a auxiliar de dos grandes disciplinas de las ciencias sociales: la sociología y el derecho. La sociología, que estudia el comportamiento humano colectivo, y el derecho, que regula el comportamiento humano individual y colectivo. ¿Por qué hago el énfasis cuando hablo de derecho de que regula el comportamiento individual y colectivo? Porque las normas jurídicas son de aplicabilidad colectiva y también de aplicabilidad individual. De hecho, en algunas disciplinas específicas del derecho, como por ejemplo el derecho laboral, para el estudio del derecho laboral se hace una gran división entre el derecho del trabajo individual y el derecho del trabajo colectivo. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo individual básicamente aplica las relaciones laborales entre particulares, entre personas, y colectivo ya habla de las organizaciones sindicales y del derecho a asociación como un derecho humano que tienen las personas al momento de la defensa de sus derechos. Entonces, el derecho tiene aplicabilidad individual y aplicabilidad colectiva. ¿Cómo le vamos a dar fundamento legal a este punto de vista científico? Vamos a utilizar básicamente dos artículos de la Constitución que nos van a servir para entender la parte científica del Estado. Y vamos a ir a la lectura de ellos. Vamos a leer primero el artículo 17 de la Constitución. Háganos favor de leer el artículo 17 en voz alta y los demás llevamos la lectura. Artículo 17. No hay delitos ni penas sin ley anterior. No son punibles las acciones o omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. Muy bien. El artículo 17 pareciera que es de aplicabilidad exclusivamente penal, pareciera. Pero el artículo 17 de la Constitución está dentro de lo que se conoce como la parte dogmática de la Constitución. Es decir, esa parte de la Constitución que no se puede cambiar y que tiene los principios fundamentales sobre los cuales se asienta el sistema jurídico guatemalteco. A este artículo 17 lo conocemos doctrinariamente bajo el nombre del principio de legalidad. Este principio de legalidad no es de aplicación exclusivamente penal, aunque la norma taxativa hable de prisión. Este artículo nos sirve para fundamentarnos supletoriamente en todas las ramas del derecho, haciendo ver que el principio de legalidad rige en el sentido de que no podemos aplicar o juzgar o acusar a ninguna persona ni de delito, ni de falta administrativa, ni de ninguna otra cuestión legal si previamente no existía una regulación. Lo que vemos ahí en el artículo 17 es el encuadramiento de la sociología y el derecho en un solo artículo. ¿Por qué?
Porque la sociología estudia el comportamiento humano y el derecho regula el comportamiento humano. Lo que está diciendo básicamente el artículo 17 es cuando el ser humano, el habitante guatemalteco, el ciudadano guatemalteco, en el ejercicio de su derecho subjetivo, porque recuerden ustedes que los derechos son subjetivos. ¿Por qué es subjetivo un derecho? Porque yo en mi libertad puedo elegir ejercer o no un derecho. No es obligatorio. Las obligaciones son de cumplimiento perentorio, pero los derechos son optativos, son subjetivos. Si una persona puede ejercer un derecho y ese ejercicio del derecho debe regularse o debe estar amparado en una norma jurídica. Es lo que establece el principio de legalidad. Y para complementar este artículo 17, vamos siempre a la Constitución, al artículo número 154 de la Constitución, y vamos a darle lectura en voz alta. Artículo 154. Función pública. Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Muy bien. Lo que tenemos en el artículo 154 de la Constitución, para que hagan la integración, si saben, cuando hagamos lectura de artículos, integremos artículos. Eso quiere decir que vamos a vincular un artículo con otro que tengan que ver. Entonces, el artículo 17 de la Constitución se integra con el 154 de la Constitución, porque hablan de lo mismo. Es el principio de legalidad. Pero doctrinariamente al 154 le denominamos principio de legalidad administrativa. ¿Por qué le llamamos principio de legalidad administrativa? Porque ese es el fundamento sobre el cual los ciudadanos le exigimos a los funcionarios públicos que actúen en el ejercicio de su función, no menos y tampoco más. Exactamente lo que dice su mandato, lo que dice su acuerdo. Porque si van más allá, existe un delito que se llama abuso de autoridad. Y si hacen menos, hay un delito que se llama incumplimiento de deberes. Entonces, las dos conductas, hacer más o hacer menos, tienen una regulación en el Código Penal. Pero antes de ir al Código Penal está la Constitución. Y en la Constitución nosotros vemos o fundamentamos este principio de legalidad administrativa a partir del 154. Entonces, tanto el artículo 154 como el artículo 17, aunque hablen uno de derecho administrativo y otro de derecho penal, tienen intrínsecamente el mismo principio, que es el principio de legalidad. Y este principio de legalidad es el fundamento del análisis científico para comprender el Estado, a partir de las dos disciplinas, el derecho y la sociología. Siguiente modalidad es entenderlo desde el punto de vista filosófico. Miren, la filosofía como disciplina, la filosofía también es una ciencia social, pero la filosofía es todavía más antigua que la misma historia, porque la historia, como la conocemos hoy, fue empezada a documentar con fecha posterior a la creación misma de la filosofía. La filosofía es una actividad innata del ser humano que surge a partir del cuestionamiento de los elementos más básicos del por qué el hombre está en esta tierra y con qué objeto está. Esta filosofía o estos cuestionamientos básicos se los hizo el hombre en diferentes épocas y en diferentes latitudes del mundo. La filosofía entonces, como una actividad innata del ser humano, la desarrollaron los griegos, que son sus mayores exponentes, pero también lo hicieron en Mesoamérica los mayas y los aztecas y los incas, y también en la Mesopotamia, y también los egipcios, y también en diferentes épocas y en diferentes latitudes del mundo. La naturaleza del ser humano siempre fue cuestionarse a sí mismo, cuestionar su existencia
y cuestionar lo que le rodea. Y a eso, a ese ejercicio de cuestionamiento, se le denominó filosofía. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar al Estado desde un punto de vista filosófico? La filosofía, partiendo de ese antecedente histórico, la filosofía tiene ciertas características que han mutado, que se han involucrado en el derecho como lo conocemos actualmente. A esto, a la filosofía, en el derecho se le conoce como axiología jurídica. Repito, a la filosofía en el derecho se le conoce bajo el nombre de axiología jurídica. ¿Y qué es la axiología jurídica, mis amigas y mis amigos? Pues es básicamente el estudio de los valores que inspiran un sistema jurídico en la norma. Hay cierto código o cierto ADN de valores, de principios, que inspiran una constitución y que en consecuencia inspiran a todo el sistema jurídico. Y eso, mis estimadas amigas y amigos, siempre que vean una ley, el código de valor de toda ley se encuentra en la parte de los considerandos. Los considerandos de una ley, que todavía no son el cuerpo normativo, que es lo que va antes del artículo 1, en los considerandos se consigna la filosofía de esa norma jurídica. Es decir, cuáles fueron los antecedentes, por qué se inspira la creación de la norma, la necesidad social que existía, los valores jurídicos que inspiraron la necesidad de tener una determinada norma, los considerandos. Y esos considerandos no solamente son parte de la técnica jurídica, ustedes pueden ver todos los decretos desde la Constitución, los decretos en norma ordinaria, los reglamentos que emiten los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, tienen también una parte de considerandos, porque los considerandos tienen la carga axiológica o de valores que inspiran una norma jurídica y que inspiran un sistema jurídico. Entonces, ¿cómo estudiamos la teoría del Estado desde el punto de vista filosófico? Entendiendo que las normas jurídicas que rigen un Estado han sido inspiradas en un código de valores. No existen estados que no tengan valores. Existen estados con diferentes valores, pero todos tienen valores. Normalmente asociamos o se asocia por cultura el término de valores con el término de religión, y son términos totalmente separados. Que algunos valores sean religiosos es distinto, pero hay valores no religiosos. Entonces, no es lo mismo hablar de valores que hablar de religión. Partamos de eso. Entonces, toda norma, todo Estado basa el derecho en un código de valores, que es la filosofía que inspira el Estado. Entonces, cada Estado es diferente. Los estados en los cuales vivimos actualmente están inspirados en ciertas normas y en ciertas reglas. Por ejemplo, el Estado de Guatemala, cuando hacemos un análisis histórico, que es lo que nos toca, y me voy a saltar un poquito a esto para explicar la parte filosófica, cuando hacemos el análisis histórico, los estados no siempre son lo que conocemos hoy. Y aquí ustedes ya llevaron un curso de Historia Jurídico-Social de Guatemala. En ese curso de Historia Jurídico-Social de Guatemala hicieron un repaso por todos los presidentes que han habido en Guatemala. Y recordarán que específicamente el gobierno de Manuel Estrada Cabrera marca un punto de aparte en la historia del Estado guatemalteco por la fundación de la República. Y recordarán que a partir de Manuel Estrada Cabrera se genera una pugna entre lo que se conocían como los conservadores y los liberales. Los conservadores, que eran los herederos de la colonia, que buscaban mantener sus privilegios, no ha cambiado mucho la historia, digamos, que eran los conservadores contra los liberales, pero había algo muy particular, que en ese momento histórico, como ahora también, la religión jugaba un papel fundamental. Entonces los conservadores tenían su principal bastión de apoyo social, ¿en dónde? La iglesia. ¿Sí? Y los liberales, comandados por Justo Rufino Barrios, que es quizás quien destaca más en la historia, y otros, proponían con el objeto político
de debilitar a los conservadores y mantener la hegemonía del poder, cambiar el ADN del código de valores que inspiraba el Estado. Y para eso surgió un elemento muy grande que cambia el poder de manos de los conservadores a manos de los liberales, que fue la educación laica. Entonces, antes de eso, la hegemonía del poder de los conservadores se basaba porque la educación era eminentemente religiosa. La educación laica queda como una obligación del Estado, y aunque hoy en día todavía muchos de nosotros estudiamos en colegios católicos, evangélicos, etcétera, etcétera, fue ya solamente una cuestión optativa de cada persona, pero no era obligatorio. Por el contrario, el Estado estaba obligado a partir de la reforma liberal de dar educación laica. Entonces, la laicidad en la educación fue un cambio en el código de valores que inspiraba el Estado de los conservadores contra el nuevo ADN de valores del Estado que fundaron los liberales. Y eso es histórico, digamos, eso es parte de este análisis histórico, pero está amarrado al análisis filosófico, porque entonces la axiología jurídica es ese código de valores que inspira un Estado y que no es el mismo siempre. Va mutando, se va actualizando y va cambiando de acuerdo a la dinámica social. ¿De acuerdo a qué? A lo que dijimos al principio, la sociología que estudia la conducta humana en el término colectivo. Ahora, vamos a darle un fundamento legal a la perspectiva filosófica. Vamos a la Constitución y vamos a hacer la lectura del artículo 1. Y los demás vamos a llevar la lectura. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Muy bien. El artículo 1 de la Constitución tiene el principal mensaje de nuestro actual sistema jurídico. Y aunque en los considerandos y en los artículos posteriores y previos se habla, de hecho, si ven la parte inicial de la Constitución, dice invocando el nombre de Dios, que así arranca. El artículo 1 de la Constitución tiene básicamente el ADN social, filosófico de nuestro sistema jurídico y de nuestro Estado. Ahora, los estados los vamos a ir identificando a partir de sus normas, como ya dijimos anteriormente. Y las normas jurídicas obedecen al comportamiento y a la dinámica social. Este artículo 1 habla acerca de la persona. Y tengo que llevarnos a la historia para recordarles que el llevar al ser humano como el centro del objeto del Estado fue el principal producto de lo que conocemos como el iluminismo. Allá en la Edad Media, cuando Iglesia y Estado eran uno solo, y recordarán toda la historia de la Inquisición y la persecución, que la ciencia se confundía con ciencias ocultas, con brujería, y era una persecución. La finalización de la Edad Media se da a partir del iluminismo, pero en sí, ¿qué es el iluminismo? ¿O cuál es su distintivo que lo cambió de la filosofía medieval a la del iluminismo? Que en lo medieval, con la justificación de que Dios era el centro, políticos e iglesia dominaban a la población. Y con el iluminismo se pone al ser humano al centro de la atención. Entonces, cuando leemos el artículo 1 y nos habla de la persona, lo que nos está diciendo ese código de valores de nuestra Constitución actual, de nuestro pacto social, aprobado en 1985 y promulgado y entró en vigencia en 1986, es básicamente que la persona o el ser humano es el centro del por qué se construye el Estado de Guatemala, el desarrollo de la persona. Y a partir de ahí, ya después habla de la familia como núcleo social, pero no hay familia si no hay persona. Entonces, pone al ser humano, a la persona, como el centro
del objeto para el cual se desarrolla y se construye un Estado. Por eso el artículo 1 de la Constitución supone el andamiaje fundamental de la perspectiva filosófica para entender y para estudiar el Estado a partir de este punto de vista. Y luego, como les decía, tenemos la perspectiva histórica, que va amarrada a la perspectiva filosófica, ¿verdad? En la perspectiva histórica, básicamente lo que tenemos es una serie de artículos o de normas jurídicas, de constituciones. De hecho, en ese curso de Historia Jurídica y Social de Guatemala, ustedes vieron un repaso de todas las constituciones que han habido en el Estado de Guatemala desde la independencia o incluso antes, desde la conquista, con las bulas papales y las normas que venían desde España, hasta la última en 1985. Todo ese recorrido de constituciones muestra cómo nuestra sociedad ha ido evolucionando en el periodo histórico y básicamente nos muestra que el Estado no es permanente, sino es dinámico y es cambiante. Lo que debemos entender desde la perspectiva histórica para poder desarrollar y explicar el Estado es que el Estado, al ser el producto de una construcción social en constante movimiento, va a cambiar también constantemente. Es decir, el Estado como lo conocieron nuestros padres no es el mismo que conocemos hoy y no será el mismo que conocerán nuestros hijos dentro de 20, 30 años. El Estado es dinámico y es cambiante. ¿Por qué? Porque va amarrado a la dinámica social. Y como lo dijimos al principio, para entender desde la perspectiva de las ciencias sociales, vamos a usar tanto la sociología como el derecho. El derecho, entonces, como disciplina, se va adaptando al compás de lo que diga la sociología, de lo que diga el comportamiento de los seres humanos. Acá, en esta perspectiva histórica, solo queda hacer un recorrido histórico por todos los pactos sociales que han habido en determinado estado del cual se esté estudiando, y en el caso particular de Guatemala, por todas las constituciones. ¿Qué ha hecho que de 1985 para acá, llevemos ya más de 35 años de no tener una constitución, hemos pasado por una reforma constitucional en el 94, y fuera de eso, nada? Las convulsiones sociales que estamos viviendo en los últimos años son justamente el reflejo de la necesidad de un nuevo pacto social. Entonces, esto, hoy, o mañana, o dentro de 5, o dentro de 10 años, eventualmente va a desencadenar en una reforma a la Constitución, o en lo que es peor, un nuevo pacto social. Y digo lo que es peor porque un nuevo pacto social implica el rompimiento del orden constitucional, que estuvimos muy cerca hace unas semanas de que eso sucediera, y entonces nos hubiera tocado volver a construir un nuevo pacto, seguramente con nuevas reglas, seguramente con muchas cuestiones nuevas. Y voy a poner un ejemplo que está muy vinculado a nosotros y a nuestra identidad como universidad. En la Constitución previa a 1985, la Universidad de San Carlos, como cuna de la academia, daba a la sociedad los mejores profesionales en las ciencias aplicadas, sociales, no digo que ahora no, pero en ese momento también. Y naturalmente ese rol histórico que tenía la universidad hizo que los constituyentes de ese tiempo dijeran, bueno, la universidad lleva décadas, siglos, defendiendo las causas sociales, proveyendo de los mejores profesionales a la sociedad. Es hora de que para sanear y limpiar nuestro sistema le demos voz y voto a la universidad para que participe en muchas mesas en beneficio del país. Entonces le dieron a la universidad una amplia participación en la elección de diferentes funcionarios públicos, que van desde la elección de magistrados de sala de apelaciones, magistrados de Corte Suprema, magistrados de Corte de Constitucionalidad, y hay un listado enorme de representantes de la universidad en juntas directivas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tenemos representantes en el INDE, hay un listado enorme en más de 72 instituciones en donde la universidad tiene participación desde el 85. ¿Cuál era la motivación en el 85? Bueno, tenemos una universidad que tiene de siglos
defendiendo causas sociales, académica, démosle la oportunidad a la academia de que participe. Y hoy, 35 años después, si nos tocara hacer un nuevo pacto, no estoy seguro si todos estaríamos nuevamente de acuerdo con esa decisión. Por eso precisamente es que el tema de los estados son dinámicos. Y son dinámicos porque las prioridades van cambiando. Posiblemente en un nuevo pacto la universidad ya no sea tomada en cuenta en ningún aspecto, posiblemente. Y quizás al momento de que eso suceda, quizás porque no somos adivinos y tampoco podemos acusar sin pruebas, pero quizás al momento de retirar toda esa participación, recobremos nuevamente la necesidad de hacerlo ya como lo hacíamos antes, no por protagonismo o no por tener una cuota de poder, sino desde la perspectiva académica y desde la parte social. Quizás, pero eso no lo vamos a saber hasta que haya un nuevo pacto y veamos la evolución del comportamiento histórico del Estado. Y finalmente vamos a analizarlo desde la perspectiva jurídica. Para el efecto vamos a leer una serie de artículos y vamos a ir a la Constitución Política de la República de Guatemala y vamos al artículo número 140 de la Constitución. Artículo 140. ¿Quién quiere leer? Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Va, gracias, compañero. Miren, el artículo 140 de la Constitución describe cuáles son las características de nuestro Estado, del Estado de Guatemala. Nos da palabras claves. Somos una república democrática. Ustedes recordarán todos los sistemas de gobierno históricos que han habido monarquías, que han habido señores feudales. Entonces, somos una república. ¿Y en qué se basa la república? En la división de poderes. Quiere decir que hay un poder judicial, hay un poder legislativo, hay un poder legislativo y cada ejecutivo, legislativo, judicial, y cada poder tiene funciones, limitaciones para no interactuar unos con otros, y además nuestro Estado tiene una serie de instituciones autónomas, semiautónomas y descentralizadas que sirven para fiscalizar a los tres poderes. De esa cuenta se crean figuras como la figura del Procurador de los Derechos Humanos, que fue creada con el objeto de que sea un ombudsman, es decir, un defensor del pueblo por su origen latino, pero además que exista un ministerio público que en su origen, allá en el 85, nuestro sistema penal era un sistema penal inquisitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que una misma persona, el juez investigaba, ¿verdad?, acusaba y juzgaba. Así era. Con la entrada en vigencia, y el Ministerio Público tenía funciones de lo que actualmente tiene la PGN, o la Procuraduría General de la Nación. Es decir, se pronunciaba por el Estado, pero no tenía una función de investigación. Con la reforma, en el 94, a la Constitución, se le da independencia al Ministerio Público y se crea el Ministerio Público como un ente autónomo para la investigación y se le da el monopolio de la persecución penal. Y con eso se le quitan a los jueces las facultades de investigar y de acusar, entonces ya había un Ministerio Público que investigaba y acusaba de manera independiente y un juez que se dedicaba básicamente a juzgar. Pero no siempre fue así. Eso es otra prueba de la dinámica histórica de los estados. No todo está escrito en piedra. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Estado como lo conocemos hoy no tiene que ser necesariamente el Estado que sea siempre. Es decir, el Estado como lo conocemos hoy es el producto de lo que nos dejaron las generaciones pasadas. ¿Qué va a construir esta generación con el Estado para mejorar, para hacerlo más funcional, para que cumpla con sus funciones? Esa ya es tarea de la población, no solo ni siquiera de los políticos o de quienes toman decisiones, sino de la población. Entonces, desde el punto de vista jurídico, el artículo 140 de la Constitución nos describe qué tipo de Estado tenemos. Pero no solo el 140, vayamos ahora
al artículo 141 para hablar de soberanía. Compañero. La soberanía radica en el pueblo quien se la delega para su ejercicio en los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales. La subordinación entre los mismos es prohibida. Bueno, vamos a anotar del artículo 140 al 156. Anoten eso. Del 140 al 156 de la Constitución. Estos 16 artículos del 140 al 156 nos van a servir a nosotros para entender las características principales del Estado de Guatemala. Y cualquier Estado que se pretenda estudiar desde la perspectiva científica debe tener el enfoque jurídico a partir de entender cuál es la descripción que su propio pacto social hace del tipo de Estado que tiene. Por eso nuestra Constitución describe al tipo de Estado que tenemos a partir del artículo 140 al 156 para que podamos entender ampliamente las características de este Estado. Artículo entonces 142. Leamos el 142. 142. 142. De la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional integrado por un suelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre el mismo. Inciso B. La zona contigua del mar adyacente, el mar territorial, para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. Y el inciso C. Los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marino y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme la práctica internacional. Este tema de la extensión de la soberanía y la territorialidad lo abordamos en la clase presencial última que tuvimos antes de esto. El fundamento legal es este. Entonces, me van a hacer un favor y van a leer detenidamente y a conciencia todos del 140 al 156 para que puedan entender qué tipo de Estado tenemos en Guatemala, las características del Estado que tenemos, pero visto no solo desde el punto de vista jurídico, sino como ya lo analizamos desde el histórico, filosófico y científico. Antes de finalizar, ¿alguien tiene alguna duda, inquietud? Puede levantar la mano. Y cuando hablan del espíritu de la ley, es lo que es Sí, el espíritu de la ley es básicamente el código de valores o la axiología jurídica que inspira una norma, que inspira un sistema jurídico. Miren, antes de que se muevan, hay alguien que nos pidió unos minutos, entonces se los vamos a dar por respeto y porque todavía quedan minutos antes de la hora que habíamos pactado, vamos a escuchar a la persona.